Segunda hora, volvemos, estamos aquí, estamos en la caja de Pandora, soy Luis y antes de empezar, como siempre os digo, aquí arriba tenéis un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram para decir que estamos en vivo o nos pueden ver en diferido. Y esta semana, como hemos tenido unos cuantos strikes en diferentes canales, Luis Palacios 15 días, Caja de Pandora una semana y otros 2 más y Black Pandora lo han quitado para siempre. Entonces vamos a seguir con otros canales que se pueden suscribir. Pandora Video, Liberation Adam, Pandora Misterio, Liberterra y Pandora TV, todo esto en YouTube. En Facebook también a Luis Palacios le han bloqueado también una semana. Es que estamos esta semana estamos que lo bordamos y seguimos estando transmitiendo en la caja de Pandora /vídeo y en el grupo La Caja de Pandora. Y luego estamos en Twitch, Caja de Pandora Vídeo, que aquí no nos censuran porque no hay censura de momento, porque como es de Amazon, todo llegará. YouTube hace 8 años, hace 9 años, hace 10 años, tampoco sancionaba, ahora sanciona. Todo ya sabéis por qué, por un mundo mejor. Vamos a entrar ahora ya con nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Endica? Uy, espérate, que estoy desubicado. Pues muy bien, Luis. Y nada, ya siguiendo el hilo de lo que comentabas, a ver cuándo lanzáis ya la página web propia y se acaba este suplicio, ¿no? Porque tampoco... No, en la web que tenemos de Caja Pandora estoy transmitiendo desde dentro de la web todo el contenido continuado dentro de Twitch, porque Twitch usa el mismo enlace y todos los que hacemos programas salimos a Twitch. Y entonces, vamos a decir, si hay 10 horas de transmisión, son 10 horas que se ven totalmente en la web dentro. Okay. Y luego yo tengo todo subido a Vimeo, que cuando se haga la web nueva, que va a tardar por problemas que han habido, que los hemos echado y ahora... Esa es la que me refiero, esa. En esa, yo tengo todo el contenido subido a Vimeo Pro, que luego se puede poner por enlace independiente dentro de la web, que se puede hacer en esta también, pero que en esta, por lo que sea, no se ha hecho. Porque como sabíamos que íbamos a cambiar, pues es lo que había, ¿no? Pero que esta lo mismo va a estar todavía unos meses funcionando porque, bueno, ha habido un descalabro con los informáticos que hemos tenido y hemos cogido a otros. Entonces, ahora es como empezar desde cero. Y ahí estamos con el tema. Bueno, Endica, el otro día tuviste un invitado especial. Y como es especial el invitado, muy especial, que también lo voy a tener yo de aquí a unas 2 semanas más o menos, creo, o 3, no estoy seguro, sé que tú también percibes, porque tú también eres percibidor de cosas extrañas y extranjeras de otros mundos. Entonces, cuéntame un poquito, así en resumen o introductorio, ¿a qué conclusiones habéis llegado? Bueno, la verdad que conclusiones no sé si llegamos a muchas, pero estuvimos compartiendo pues una charla muy distendida y divertida, sin filtros, tocando muchos temas. Y bueno, el título del vídeo era Predicciones 2021-2025. Era más que nada por darle un marco en el que empezar a conversar. Y bueno, me habías comentado, ¿no? Un poquito de hablar sobre algunos de los temas más interesantes. Lo que pasa que, acordándome, tocamos tantos temas. Yo soy muy fan de las preguntas-respuestas, como te habrás dado cuenta. Y lo bueno de eso es que no hay un hilo conductor, casi te diría, ¿no? Sino que cada persona viene con sus inquietudes y permite, pues, tocar muchos temas, ¿no? De actualidad o temas que a lo mejor pues, a la gente le preocupan. No sé si la has visto tú, Luis, para preguntarme por alguna de las partes en concreto que más te interese. No, lo quería haber visto, pero no he podido verlo. Es que he estado un poco enfrascado en algunos problemas técnicos. Y cosas de esas y no he podido. Yo te voy a compartir mis conclusiones, no tanto lo que se comenta a lo mejor en la charla, sino cómo veo yo la situación y de lo que estamos viviendo y de lo que se viene en los próximos años. Muchas veces con estos temas, ¿no? O las personas que a lo mejor estamos un poco más expuestos, que nos llegan personas y que nos pueden preguntar sobre situaciones actuales, sobre pues la opinión pues bueno, por lo que todos sabemos que estamos viviendo y que está pasando. A veces puedo plantear como reflexiones a las personas que a lo mejor yo no las he hecho para mí tan conscientemente, sino que las doy por sentadas. Y como comentaba, ¿no? Yo creo que cuando yo planteo las predicciones para los próximos 5 años, no es tanto por una necesidad de saber qué es lo que va a pasar, porque realmente, y aquí es donde voy a compartir mi reflexión, me da un poco igual,
sino por hablar de temas, ¿no? Y por también tratar de reflexionar y dilucidar pues, las situaciones en las que estamos y cuáles son las claves con las que nosotros podemos mantenernos al margen, podríamos decir, de toda la contaminación y de toda la mierda que se está viniendo encima. Entonces yo al final en este sentido soy muy pragmático y llego a la conclusión de que, y esto va a sonar muy zen, pero que es que realmente no es importante hacia dónde nos dirijamos o hacia dónde nos quieran dirigir. Y sé que esto genera mucha controversia porque todos tenemos un ideal o más o menos sabemos lo que no queremos en la medida, sobre todo, que nos lo ponen enfrente. Pero volvemos a lo mismo y justo hoy he estado hablando de esto en una sesión privada. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene una vida, tiene una historia y tiene unas, podríamos decir, unas quizás preocupaciones o inquietudes de cara al futuro. Estabais hablando justo hace un momento con Carlos, creo que se llama, ¿no? De los mundos distópicos, de 1984, Un mundo feliz, y estamos viendo que muchas de estas cosas están aparentemente materializando y están pisando el acelerador. Si nosotros estamos viviendo una situación como la que estamos viviendo, con limitaciones de cualquier tipo, aunque depende del país, quizás ya parece que algunas restricciones por el momento se están empezando a levantar. Al final, lo importante, lo único relevante es lo que nosotros somos responsables y lo que nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo. Y eso es donde voy al punto de que soy muy pragmático porque al final, cuando tú profundizas en estas cuestiones, la mirada va hacia ti. No tanto a lo que está pasando, sino al cómo yo estoy viviendo lo que está pasando. Y creo que coincido con muchas personas que he tenido la oportunidad de hablar, personas que a lo mejor están ya en un proceso de crecimiento espiritual desde hace unos años. Creo que este 2020, a pesar de las dificultades, ha sido un año, y esto igual no va a sonar muy bien, pero ha sido un año muy positivo para muchas personas, muy positivo. Cada año, cada circunstancia, cada qué cosa nos pasa, nos permite, o sea, lo importante es cómo nosotros lo vivimos, y cada qué, al final, es una oportunidad. A veces, esas oportunidades o esas situaciones que son más distópicas o son más restrictivas, te dan la oportunidad de enfocarte en cosas que de otra manera no harías. Entonces, está claro que los tiempos que corren son momentos para mirar hacia adentro, hacia uno mismo, para encontrar la paz. Ahora, en este mundo de locura que parece que hay ahí fuera, para muchas personas, la gente tiene como miedo a la muerte y en el fondo lo que te das cuenta es que tienen miedo a la vida. Y esto es realmente el problema. Entonces yo digo, al revés, o sea, vive en paz para morirte en paz. Si te vas a morir al final, en cualquier momento, ¿no? Yo me pregunto, la gente, ¿cómo no se pueden dar cuenta de que lo importante no es si te vas a morir o no, sino cómo estás viviendo? Y esa búsqueda de la paz no es algo que dependa de nada externo. Cuando tú empiezas a vaciarte de programas, cuando empiezas a vaciarte de roles a lo mejor que has asumido durante tu vida o compromisos que has asumido y que a lo mejor te generan un rechazo o una resistencia y que ya están caducados, o cuando tú a lo mejor estás viviendo una vida en la que te levantas cada mañana y piensas qué poco me apetece ir al trabajo, qué poco me apetece hacer esto que tengo que hacer. Entonces, ahí es donde está el problema. Si tú tienes la capacidad o la valentía poco a poco de ir deshaciéndote de todas aquellas cosas que te hacen sentirte mal en el día a día, de todas aquellas cuestiones que están desalineadas con lo que tú realmente eres, a lo mejor no tienes claridad de hacia dónde te quieres dirigir, pero sí vas a tener claridad en aquellas cosas que quieres rechazar en tu vida. Cuando tú te vas vaciando de todo eso, vas a ir conectando con una sensación de paz interior. Y esa sensación de quietud, de tranquilidad interior, te va a ir dando la claridad, y este punto es clave, para percibir tu conciencia. Entonces, lo más relevante, sea lo que esté pasando a ti, a tus familiares o con otras personas,
es que en este momento, especialmente, tanto si eres negacionista como si eres oficialista, lo más importante, en este momento y en cualquier otro, es que tengas tu conciencia tranquila. Si tú tienes tu conciencia tranquila tomando una decisión o tomando otra, es totalmente irrelevante. Al final lo que te va a generar sufrimiento es vivir con la conciencia intranquila porque no estás haciendo aquello que sabes en el fondo que tienes que estar haciendo, sea lo que sea. Y esto en el fondo simplifica mucho la situación. No es tanto mirar a ver qué es lo que va a venir o qué es lo que va a pasar o cuáles son los planes, sino mirar de hacer aquellas cosas que a ti te dejen tu conciencia en paz y te dejen a ti con un sentimiento de tranquilidad. Cuando tú empiezas a andar ese camino, al final esa es la mejor guía que tú tienes. Y esto no tiene nada que ver con quedarte al margen y con no tomar partido y actividad, porque la situación que estamos viviendo yo creo que nos lleva a cada uno en su esfera a tomar partido y a tomar una acción muy determinada. Pero el punto, una vez más, no es qué acción, no qué es lo que está pasando, no qué es lo que voy a hacer, sino, en este caso, cómo lo voy a hacer o desde dónde lo voy a hacer. Y muchas veces si nosotros estamos en esta situación y estamos frustrados o estamos con miedo o estamos enrayados o preocupados porque un familiar ha decidido hacerse un pinchazo o porque otra persona no sé qué o por lo que la noticia de turno, al final da igual lo que hagas porque lo vas a hacer desde un lugar que no te va a dar paz a ti y que probablemente tampoco dé paz a las otras personas. Yo creo que esta situación también que estamos viviendo y en los próximos años va a ir creciendo, nos obliga a desapegarnos de aquello que hemos conocido. Porque es verdad que aquella normalidad, vieja normalidad, no va a volver. Yo creo que no va a volver y está bien que no vuelva porque creo que muchas personas, muchos de nosotros no estábamos tampoco viviendo, ¿no?, una sociedad que pudiésemos llamar ideal o utópica, estábamos muy lejos de eso, pero al mismo tiempo nos obliga a desapegarnos porque es muy probable que haya cambios en nuestros círculos de amistades, que haya cambios incluso en las relaciones o en los vínculos familiares, que haya cambios en la forma en la que nos hemos ganado la vida o el tipo de trabajos que hemos realizado, que tenga que haber un reciclaje que una vez más nos lleva hacia nosotros mismos, hacia aquellas decisiones que nosotros tenemos que ir tomando. Y creo que también nos estamos encontrando en una situación donde a lo mejor no nos gusta ya vivir en una ciudad o hemos estado viviendo en un lugar y decimos, mira, aquí con las normas o con la locura que se está viviendo, yo no quiero vivir más aquí. Bueno, pues eso también te lleva a una acción muy determinada. Al final, yo quiero aquí hacer... Quiero hacer aquí un recordatorio de Emilio Carrillo, que lo voy a estar entrevistando en el canal también, Luis, este miércoles, mañana. Y él habla de vivir en el centro del huracán, donde en el centro la temperatura, todo está girando alrededor, todo está loco, pero en el centro hay quietud, en el centro hay un buen clima, en el centro se puede ver el sol en el cielo. Y esa yo creo que es una opción que muchas personas, en base a lo que sientan, a esa voz de la conciencia, es necesario tomar, quedarte en, podríamos decir, donde está el huracán, pero eso implica aprender a vivir en ese centro del huracán para que no te arrastre toda esa locura. Y eso es un gran aprendizaje. Eso es una oportunidad única la que tenemos los que decidimos quedarnos ahí para poder crecer en conciencia, poder desarrollarnos y tener unos aprendizajes y unas experiencias que no podríamos tener y no hubiésemos nunca deseado tener por voluntad propia si no fuese por la situación que estamos viviendo. Y luego hay otra opción también muy valiente y que muchas personas creo que su llamada y su voz interior les va a llevar a eso, que es salir, desapegarte, salir de lo conocido e irte a vivir a comunidades o irte a vivir al campo. Y tengo otro buen amigo que se llama Javier León, que vive en una comunidad y es una opción totalmente diferente a la otra y igualmente válida porque nace desde la conciencia interior, desde sentir, ¿no?, que yo tengo que estar aquí. Y es simplemente aislarte de esta, como él dice, de esta tercera dimensión, de esta Matrix, y irte a vivir a un lugar donde no existe pandemia, donde no existe absolutamente nada de esto, donde solamente hay naturaleza,
donde solamente hay personas que van allí a tener una experiencia de recogimiento interior, de conciencia, donde hay un proyecto de crear una escuela de dones y talentos y de construir esa nueva humanidad o de construir esa nueva forma de vivir que necesariamente, en la medida que la situación se vaya volviendo más distópica en muchos sitios, cada vez más personas van a empezar a emprender experimentos sociales de crear comunidades donde se pueda vivir de otra manera. Esto ha sucedido siempre y simplemente es muy probable que esto se acelere todavía mucho más. Y cabe decir también que muchas de las cuestiones más conscientes que hemos ido acogiendo en nuestro primer mundo, porque esto también es algo que olvidamos muy a menudo, o sea, estamos viviendo una situación distópica simplemente porque hemos sido unos privilegiados de vivir en el primer mundo, pero la distopía ha existido en 3/4 del planeta durante los últimos 40, 50 siglos desde siempre. Siempre ha habido guerras, siempre lo hemos visto por televisión. Simplemente esto es algo que está afectando especialmente, iba a decir de forma masiva, no, yo creo que está afectando más al primer mundo. Esto es que hemos tenido la oportunidad de vivir en una burbuja, quizás fundamentada, quizás no, en autoengaños, pero al final, que por lo menos los de mi generación no hemos vivido una guerra, no hemos vivido dictaduras, no hemos vivido nada de eso. Y nos toca ahora cíclicamente pues vivir nuestra propia experiencia. Entonces, lo que estaba comentando es que la conciencia que lleva muchas veces a las masas, en un sentido muy amplio, siempre ha partido de experimentos que se han realizado en comunidades que han sido más conscientes. Es decir, aquello que va a ser lo nuevo que venga no puede formar parte de la masa, por lo tanto tiene que estar en un ambiente totalmente diferente. Y eso, un gran papel lo han jugado ahí las comunidades que han habido a lo largo del mundo, donde ellos, por ejemplo, han introducido todo el tema del ecologismo, todo el tema, por ejemplo, de la alimentación consciente, todo el tema de vivir en comunidades mucho más espirituales y que son cosas que gradualmente se van filtrando hacia la conciencia colectiva y demás. Entonces, eso es una opción también muy a tener en cuenta. ¿No te gusta lo que estás viviendo? Bueno, pues sé valiente y haz un ejercicio de desapego de todo aquello a lo que estás apegado, de este, podríamos decir, primer mundo del estado del bienestar y márchate a otro lugar. Al final esta es mi predicción. O sea, yo no sé exactamente qué va a pasar. Yo creo que, tal como comentó Robert, él decía más o menos que ahora el 2021, el 2022 iba a ser ya un retroceso de las restricciones. Luego, en el 2023, iba a ser sobre todo un trabajo interior de todas aquellas personas, millones de personas que han despertado con esta situación, millones de personas que de otra manera no hubiese sido posible y que ahora están en una fase a lo mejor que estás como el luchador, ¿no? Que le acaban de pegar un golpe y está como medio noqueado, que está recuperando el equilibrio. Pues hay muchas personas que están así, pero que eso lleva a un proceso de mirada interior, de despertar espiritual, de un cambio de paradigma. Y otras personas que igual ya estaban despiertas, pues que han hecho podríamos decir, que se han sentido obligadas, o sea, han sentido la llamada de salirse a lo mejor de su esfera de conocimiento en ámbitos más alternativos o espirituales y empezar a hacer un despertar mucho más integral, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el político, en el financiero. Están pasando cosas fantásticas, maravillosas en ese sentido, con el tema del blockchain, una revolución absoluta como nunca antes se ha visto, y en todos los ámbitos. O sea, es también como un poco mezclarte, o se está volviendo tan distópico que no te queda más que tomar partido también de ese activismo más social a otros niveles. Entonces, bueno, él comentaba que en el 2023 era cuando empezaría a haber un reagrupamiento y una organización a todo ese nivel y que igual que son pocas personas en el mundo las que están generando toda esta situación, son pocas personas, la élite es el 1% de ese 1%, también pueden ser muy pocas personas las que generen esa punta de lanza de esa ola de consciencia que yo creo que ya es imparable y que va a ir arrastrando cada vez de forma exponencial a más y más personas. Y que para el 2025 sí que es verdad que es un año, desde la astrología, yo a lo mejor desde predicciones, profecías esotéricas de muchos textos, es un año que está marcadísimo desde hace mucho tiempo y parece que las energías y parece que todo apunta a que va a haber una oportunidad de expansión
muy grande y que probablemente esto sea simplemente la crisis previa a todo ese cambio. Ahora bien, yo creo, tal como comenté y más o menos estábamos en una misma línea, de que nos olvidemos de que esto vaya a cambiar de un plumazo de un momento para otro, sino que simplemente va a haber una separación que ya está viendo, una disyuntiva donde las conciencias se empiezan a separar y empieza a haber dos grupos muy diferenciados, unos que son precursores de algo nuevo y otros que se quedan en el Titanic que se está hundiendo. Y en la medida que todo este proceso vaya avanzando, cada vez va a haber un traspaso más de un lado a otro y está bien que sea así. Entonces, siempre han existido diferentes realidades en este mundo, ha existido el cielo y el infierno en este mundo coexistiendo al mismo tiempo y simplemente esto está tomando ha metido una marcha más y nos está tocando también a estos privilegiados del primer mundo y nos está obligando a construir algo nuevo. Entonces, bueno, ¿desde dónde se construye eso nuevo? Eso nuevo solamente se puede construir entendiendo que cada uno de nosotros somos células y cada célula tiene una función. Entonces, esa función no viene de tu mente racional, no viene de tu educación ni de tu cultura, no viene de tu ego. Esa función te viene de manera instintiva o de manera intuitiva del conectar con tu conciencia. Tu conciencia es la que te dice tienes que hacer esto o lo otro. Y es tu conciencia la que está conectada con la conciencia de todas las otras almas y sabe exactamente cuál es la misión de cada una de las personas. Pues una vez más volvemos hacia lo mismo, hacia adentro, hacia mirar hacia ti, encontrar esa tranquilidad de conciencia, esa paz que te da cumplir con tu propósito y saber que de esa manera es como tú estás aportando a la totalidad desde tu esfera. Esas son mis predicciones, Luis. Yo estoy de acuerdo, sobre todo con la parte final esa que has dicho, totalmente de acuerdo. Dos líneas que cada uno se va a su mundillo, a su parte, y a ver qué pasa, los de la secta covidiana y los libres pensadores. Ya veremos lo que pasa con los años, pero sí, van a haber una división. Imagínate que el planeta se divide en dos, y tenemos dos tierras. Pues algo así va a pasar, seguro. No, yo creo que no va a pasar, pero el punto es que con esta situación nos está generando unos contrastes que van a ir creciendo cada vez más. Y esos contrastes, pues antes los veíamos y es parte también del problema. La insensibilización que hemos tenido a la violencia, a las guerras, al hambre, a un montón de cosas que al final las hemos visto tanto y quedan como, nos exceden tanto en nuestras capacidades, ¿no? Que al final nos disociamos de eso y nos desconectamos y nos insensibilizamos hasta el punto de estar acostumbrados a que la violencia forme parte de la televisión, forme parte de incluso las revoluciones que se hacen en las calles, en las manifestaciones. Y esta situación nos está poniendo contrastes que son desagradables de ver, pero que siempre han estado ahí, simplemente ahora los tenemos delante de nosotros, salimos a la calle y lo tenemos ahí, no lo tenemos en la televisión. Entonces nos obliga a tomar sensibilidad también de todo eso. Pues sí. Familia que estáis en el chat, Endica va a grabar el próximo día a Emilio Carrillo. Yo hace años que no lo hago. Decidme a través del chat si queréis que traiga a Emilio Carrillo, porque también lo conozco. Entonces lo puedo traer. Emilio Carrillo se dio a conocer en Caja de Pandora. Lo digo para el que no conozca los 13 años de andadura de la Caja de Pandora. Primero salió en Caja de Pandora y luego ya salió en todos los demás sitios. Entonces, si queréis que Emilio Carrillo vuelva, ponérmelo a través del chat. Si no, callar para siempre, ya sabéis cómo es el tema. Yo apuesto por cosas seguras. Y aposté por Endica y mira, aquí está, con los pelos de punta. Bueno, Endica, ¿seguimos con las preguntas que tienes por ahí apuntadas o damos paso, si quieres, a preguntas? Sí, si la gente quiere ir haciendo preguntas sobre cualquier tema, pues hacemos algunas por ahí y yo tengo aquí la lista de preguntas que se han ido haciendo. Entramos por la lista porque ahora a la gente le tiene que dar tiempo. Claro. Preguntas, 2 puntos, nos dicen el país y formulan la pregunta en mayúsculas. Y por aquí a ver si Emilio sí es muy bueno, jaja, sí, Luis. De momento hay 3 sí, no veo ningún no. No va a haber ningún no, o sea, ya te digo que a Emilio seguro que lo tienes que traer aquí. Ese es mi voto. Vale.
Por aquí Cuenta sí por dos. 6. Cuenta por dos como ponente. No 3, cuenta por 3. O sea que ahora ya hay unos 7, 8, 9, unos 10 que sí y 0 no. O sea que ya más o menos ya está. Ya hemos cerrado el tema. Mira, voy a hacer una cosa que el otro día no hice, que es que voy a poner el comentario. Ah, no puedo poner comentarios yo por aquí. Bueno, ¿tú puedes compartir comentarios privados? Sí, pon un comentario privado y yo lo pongo en el chat. Vale, pues lo he puesto por aquí y así lo ve todo el mundo. Sí, vamos a hacer eso. Copiar comentarios y lo suelto. Pam, 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 pam. Ya está. ¿Qué parte de nuestro yo superior es común y cuál diferente al resto de seres humanos? Pues esta es una parte muy interesante que además liga totalmente con lo que hemos comentado al final, ¿no? De seguir esa voz de la conciencia que es lo que hace que tú formes parte del todo. Nosotros como seres humanos, o sea, lo que nos hace seres humanos, nos diferencia de los animales, es que nuestra conciencia es una conciencia, nuestra alma, vamos a decirlo en estos términos mejor, es una alma que es individualizada. Los animales forman parte de una alma grupal y dentro del reino animal, cualquier especie, digamos que es ese alma que encarna en muchos animales diferentes de esa misma especie y desarrolla ciertas cualidades. Hay ciertos animales que están ya desarrollando un nivel de conciencia que les permite gradualmente pasar a lo que sería una conciencia humana primitiva. Y ese proceso se va dando en la medida de que mira, os podéis imaginar ¿sabéis las células, ¿no? Que hacen, no sé cómo se llama el proceso, cuando se divide una célula, se divide, se multiplica. Pues algo así, tal como se cuenta, son esas conciencias grupales del reino animal, van teniendo no una división, sino que se van desprendiendo ciertas conciencias de esa conciencia grupal que han desarrollado ya unas cualidades grupalmente y se individualizan. Ese proceso de individualización hace que esos animales puedan entrar al siguiente reino humano. Ese proceso además también se da entre el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, luego el reino humano, en la medida que el proceso evolutivo de la conciencia de todo el planeta, porque es una única conciencia planetaria, va evolucionando y se va como especializando en diferentes reinos y va, en la medida que va desarrollándose esa conciencia, va también manifestando diferentes cualidades. Un ser humano, por lo tanto, podríamos decir, una conciencia que se ha individualizado. Es el primer estado de conciencia que no forma parte de una conciencia grupal. ¿Y por qué sucede esto en un ser humano? Porque en el reino animal lo que se desarrolla es la mente y la autoconciencia. Y en el ser humano es esa autoconciencia, cuando el animal, digamos que ya es autoconsciente, que se reconoce a sí mismo como separado del resto, es decir, autoconciencia, percepción de uno mismo. Esto tiene mucha relación con la conciencia. Pasa a ser una conciencia técnicamente humana. Y en el reino humano, el humano, parte de su don divino y también de su dificultad, es que es una conciencia que está todavía en el desarrollo de su propia autoconciencia. Y eso se manifiesta a través de la mente. Es que el ser humano, a través de su desarrollo mental, empieza a discriminar entre yo y otros. Esto es gran parte del conflicto que nosotros vivimos en la humanidad, porque el estado de conciencia todavía está muy separado entre yo y otros. La pregunta era, ¿qué parte de nuestro yo superior es común y cuál es diferente al resto de humanos? La parte que es diferente al resto de humanos es esa parte de la conciencia que de ese yo superior que se manifiesta en la conciencia que llamamos mente concreta. Podríamos decirlo de otra forma. La parte de ese yo superior que está separado del resto es lo que llamamos en realidad la personalidad. De hecho, personalidad es muy interesante porque etimológicamente significa máscara. Y también es muy interesante observar que podemos referirnos a nosotros como individuos. Individuo, indivisible. Entonces, un individuo tiene una parte que es su personalidad que está separado del resto, que es una extensión del yo superior. De hecho, se llama el yo superior y el yo inferior, o podríamos decir el alma superior y el alma encarnada. Es lo mismo que decir alma y personalidad. Y hay una parte que está conectada con el resto.
que es ese alma superior que, aún estando individualizada, forma parte de un organismo mucho más amplio. Podíamos ver esas conciencias, esa conciencia superior como si fuesen, podemos imaginar como una vela, y esa vela en el fondo tiene el tronco, eso sería la personalidad, la parte que es material y que está encarnada, y luego en la parte superior tiene una llama. Esa llama, cada alma es una llama, es podríamos decir, un punto de luz. Pero una de las características de la llama es que emite luz y emite calor. Es decir, tiene inteligencia y tiene amor, y eso se irradia. Si tú enciendes una vela en una parte de una habitación oscura y enciendes otra vela en otra parte, las dos velas están separadas, pero al mismo tiempo la luz y el amor de esas velas, vamos a decir, la luz y el calor de esas velas sí que entran en contacto. Es algo que va mucho más allá, que no tiene unos límites definidos igual que lo tiene la parte del tronco, que sí que están separadas, que es la personalidad. Entonces, esa es la parte en todos nosotros que está unida. Por eso es tan importante entender que cuando nosotros hablamos de intuición, en realidad estamos hablando de que la personalidad es capaz de captar los pensamientos y sentimientos del alma. Y esos pensamientos y sentimientos del alma sí que forman parte de la luz, ¿no? Podríamos decir, forman parte de una llama mucho más grande, que es la suma de todas las velitas, que son todas las almas. Entonces, nosotros, como seres humanos, esto también es interesante de comprender, a diferencia del reino animal, que es un alma grupal que está encarnada de manera, podríamos decir, permanente, en el sentido de que, bueno, hasta que una especie evoluciona suficiente o se extingue o lo que sea, hay un alma grupal que está encarnada y que es el alma, por ejemplo, grupal de los gatos o de los caballos o de los pájaros, de un cierto tipo de pájaro, etcétera, etcétera. Con los humanos es diferente. Las almas encarnan en grupos. Hay como grupos de almas, podríamos decir, organismos pluricelulares o pluriálmicos que encarnan en un momento determinado, y el proceso de evolución de las almas es una conciencia individualizada, pero al mismo tiempo grupal, que hace un proceso donde va conjunto, donde tú vas a ir, digamos que encarnando una y otra vez con el mismo grupo de almas, más o menos. Y bueno, aquí entraría ya otra cuestión, que es el proceso evolutivo, que puede hacer que un alma pase a otro grupo o pase a otro grupo, pero eventualmente, en esencia, tú encarnas con un grupo de almas que tienen que ver con familiares, que tienen que ver con amigos, pero ahí también hay muchas otras relaciones kármicas a nivel de país. No es casualidad que tú estés en un país y no en otro país, tiene que ver con ese grupo de almas, pero también tiene que ver con que tú a lo mejor estás desarrollando ciertas cualidades. No significa que tu conjunto de almas que encarnáis en grupo necesariamente estén en el ámbito familiar o en el mismo país, sino que puede ser que en encarnaciones estén en otras puntas del mundo, y simplemente hay una sintonía y hay una relación kármica que eventualmente va a hacer que haya una interacción entre esas almas en una vida u otra o en un momento u otro. Bueno, tenemos otra pregunta, te la voy a compartir por aquí, Luis. No tienes micro. Te digo que yo también tengo una por aquí para cuando quieras. Ah, pues vamos a hacer esa. Vale, pues nos dice Kevin Jordi, buenos días, Luis y Indica, desde Perú. Pregunta, al momento de limpiar la energía etérica, ¿por dónde empezar primero? ¿Por lo más físico, lo emocional, mental, o por dónde más lo sientas? Muchas gracias. Bueno, aquí cuando hablamos de energía etérica, es diferente a la energía mental o a la energía emocional. Son diferentes niveles. Sí que es verdad que cuando tú te enfocas a limpiar, cuando hablamos de diferentes niveles, eso también es una cualidad o una característica de nuestra mente racional que nos lleva como a separar y a discriminar todo. En realidad todo está unificado, pero nuestra mente racional necesita separarlo para comprender. Entonces, esa parte etérica que tú limpias, en realidad también está interpenetrada por una parte emocional y por una parte mental y por una parte también del alma y de otras cosas, aunque tú te centres solamente en esa parte etérica.
Cualquiera de los niveles en los que tú te enfoques, especialmente si son los niveles más densos, siempre van a incluir los más sutiles y cualquier nivel que te enfoques más sutil va a afectar a los niveles más densos. Entonces, tú cuando te enfoques a limpiar en el nivel etérico, vas a limpiar necesariamente también energía emocional o mental que pueda haber ahí. Ahora, es muy diferente si te enfocas en el nivel etérico, en el nivel emocional o en el nivel mental, porque son planos diferentes. Es como que hay la realidad y las leyes son diferentes. Incluso podríamos decir que hay formas energéticas que solamente se manifiestan en uno de esos niveles. Dicho de otra manera, para poner un ejemplo concreto, cuando tú estás haciendo un tratamiento energético y, por ejemplo, exploras una zona que está contaminada etéricamente y empiezas a limpiarlo, eso lo vas a limpiar y al final simplemente vas a ver que la cualidad de la energía cambia. Pasa de ser mucho más densa o más desagradable, más grosera, a ser mucho más sutil, mucho más suave, agradable al tacto. Pero si tú te enfocas, cuando estás limpiando esa energía etérica, te enfocas en el nivel astral, que es el emocional, puede ser que veas una entidad o un parásito energético que en el nivel etérico se veía solamente como una congestión energética. Sin embargo, te vas al nivel astral y ves que hay como una forma energética que tiene una forma más definida, diferente. Si es un parásito, normalmente va a ser de colores oscuros, de tonos oscuros, si no, no sería un parásito. Porque es de baja vibración y digamos que en el plano astral lo que vibra bajo tiende a ser mucho más oscuro, lo que vibra más alto tiende a tener colores mucho más vívidos, mucho más luminosos. Pero si tú además te vas al nivel mental, puede ser que veas otras estructuras, puede ser que veas también algún tipo de parásito o veas el parásito de otra manera diferente o puede ser que veas otras estructuras que se relacionan con ese parásito. Pongamos un ejemplo. Imaginemos una persona que tiene un pensamiento determinado y ese pensamiento, cuando nosotros pensamos, creamos una forma. Esos pensamientos, si son estructurados, si son de una vibración de un orden elevado, normalmente son formas geométricas bellas. Si son pensamientos negativos o caóticos, suelen ser formas desestructuradas. Entonces, una forma desestructurada va a vibrar de una manera determinada, va a hacer que atraiga energía emocional de una manera determinada. Por ejemplo, imaginemos un pensamiento, ¿no? Una idea, una creencia de racismo, ¿no? O de separación, ¿no? De que hay una persona que es mejor que otra por su raza. Y esto a lo mejor se te inculca ya en el ambiente en el que tú creces. Ese pensamiento va a empezar a traer emociones que sintonicen, que puedan sentirse atraídas por la ley de atracción a esa estructura que se ha creado, o esa estructura a lo mejor familiar o nacional. Eso estaríamos hablando ya de un egregor. ¿Qué tipo de emociones puede atraer eso? Un pensamiento de separación o de superioridad. Pues eso, emociones de orgullo, emociones de odio, de rechazo, etcétera, etcétera. Toda una gama de emociones que sintonizan con esa estructura de pensamiento. Entonces, empezamos ya a crear una entidad de pensamiento y esa entidad de pensamiento que habita en nuestro campo energético va a sintonizar a su vez con parásitos, podríamos decir, o elementales o formas energéticas ajenas a nosotros o de otros pensamientos o creadas en el bajo astral por los propios procesos naturales de este planeta o de este lugar en el cosmos, que sintonizan con eso. Entonces ya tenemos una estructura de pensamiento con una energía emocional que crea una entidad de pensamiento, es decir, tiene autoconciencia propia, que atrae a su vez un parásito. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Va a empezar a generar una densidad en alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el chakra de la garganta o en el asna o en la corona o en el plexo, donde corresponda. Y en el nivel etérico, ¿qué va a suceder? Que la energía etérica no va a poder circular. Al final, cuando hablamos de nivel etérico, tendemos a imaginarlo como si fuesen chakras, pero sería mucho más veraz si lo viésemos como flujos de energía. Y hay vórtices de energía que son como remolinos y hay todo un flujo y un reflujo, como si fuese un río de energía que circula, como la sangre, que circula a través de todo el cuerpo, pero en un nivel energético. Eso sería algo bastante más cercano a la realidad de cómo se ve el cuerpo etérico. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cuerpo etérico, ese río de energía, no puede penetrar en ciertas zonas porque ha habido una densificación, porque hay
una entidad, hay un parásito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se ve etéricamente? Un bloqueo, una zona donde se genera una congestión y una energía sucia, porque hay parte de esa energía etérica que se queda atrapada ahí, por lo tanto se estanca, y además hay una poca renovación de la energía porque la energía intenta circular pero no puede filtrarse bien. Entonces, cuando tú limpias etéricamente eso, en realidad estás limpiando todo lo otro, pero es verdad que si tú tienes más conciencia y tienes la habilidad de poder percibir los otros niveles, el proceso de sanación puede ser mucho más rápido, mucho más completo a todos los niveles. A todos. Aquí estoy de nuevo. De momento no hay más preguntas. Aquí tengo otra, ¿te la pongo? Sí, pónmela. Pónsela, pónsela. Copio y pongo en comentarios generalizados, pegar y soltar. ¿Cómo defines el karma? ¿A qué te refieres con las relaciones kármicas? Y entonces, ¿los ángeles son energía? Vale, perdón, que estaba leyendo otra cosa. ¿Que se estaba moviendo mucho mi pantalla o algo? No, yo no he visto. Vale. Vale, que han comentado por aquí un comentario que se movía todo por aquí. Como es, a veces cierro los ojos para concentrarme, no me da cuenta. Bueno, ¿cómo defines el karma? ¿Y a qué te refieres con relaciones kármicas? Y entonces, ¿los ángeles son energía? Bueno, eso ha sido como un poco... Porque venía el otro día que estábamos hablando de los ángeles. Creo que recordar que hablé de relaciones kármicas. Bueno, cuando hablamos de karma, la palabra karma, que viene del sánscrito, significa acción. Normalmente la asociamos con la ley de causa y efecto, pero realmente la palabra acción sería una traducción más exacta de lo que significa karma. Claro, la acción, desde un punto de vista kármico, que es una acción, genera una reacción, la acción es la causa que genera un efecto. El punto que llamamos la ley de causa y efecto porque nosotros estamos inmersos ya de toda ese, podríamos decir, ese proceso de causas y efectos. Es decir, lo que nosotros estamos experimentando en nuestra vida a nivel personal o a nivel familiar o a nivel nacional o a nivel planetario son efectos de causas que se han generado en el pasado. Entonces, cuando hablamos nosotros de que existen relaciones kármicas, es que existen relaciones donde en otras vidas se han generado ya muchas causas o algunas causas, cuantas más causas, digamos que la relación es más kármica. Y nosotros en este momento presente estamos experimentando los efectos. Entonces, muchas veces el karma, ¿qué es lo que hace? Genera un entrelazamiento cuántico, podríamos llamar, entre dos conciencias, donde esas conciencias tienen que ir interactuando hasta el punto de que llega una situación entre que esas, digamos, causas y efectos se armonizan. Y eso podría ser una relación kármica que se libera. Claro, aquí hay muchas cosas a tener en cuenta. En la primera pregunta o la segunda, comenté de que nosotros somos almas individuales que encarnamos de forma grupal. Claro, hay una relación kármica que va mucho más allá y que no tiene que ver con este mundo personal, sino que tiene que ver con las causas de nuestras almas. Es decir, hay almas que están vinculadas porque tienen un nivel vibratorio similar, por evolución, por experiencia y también por cualidad. Sabemos que hay los 7 colores o las 7 notas, en realidad son 7 vibraciones diferentes o los 7 rayos, que van del rojo hasta el violeta. Pues hay almas que podríamos decir que están vibrando en diferentes colores, por decirlo de alguna manera. Es decir, manifiestan más unas cualidades que otras. Por ejemplo, hay almas que tienen una cualidad que está mucho más conectada, por ejemplo, con la voluntad. Hay otras que están más conectadas con el aspecto amor, otras con el aspecto inteligencia. Y simplemente forman parte de, igual que en nuestro cuerpo tenemos células con diferentes funciones, hay almas que tienen dentro del plan divino diferentes funciones, aunque todas van a actuar de forma grupal y correlacionada. Entonces, hay causas, hay relaciones kármicas que tienen que ver con esa sintonía de vibración y hay otras relaciones kármicas que se generan en el proceso de encarnación y en el proceso de inconsciencia, donde generas causas, podríamos decir, negativas, que hace que luego, digamos, el karma te manifieste los efectos para que tú puedas resolver ese lío que has generado. Y hay otras relaciones kármicas que tienen que ver, en un sentido más profundo, con el destino
que tienes tú junto a un grupo de almas podríamos decir, en una onda evolutiva o en una espiral evolutiva donde al final es como una escalera de Jacob, podríamos decir, ¿no? Donde todo está vinculado por el estado de conciencia y simplemente es una continuidad de conciencia desde lo más denso a lo más expansivo. Lo podemos ver, por ejemplo, actualmente en cómo estamos viviendo esta situación actual, diferentes tipos de personas. Se vive, sin entrar a valorar si una está mejor, peor, ni mucho menos, pero se vive desde una conciencia muy diferente. Por lo tanto, esto nos va a llevar a caminos muy diferentes. ¿Por qué? Porque unas son mejores que otras. No, porque simplemente esta situación cada uno la vive desde su conciencia y eso forma parte de una totalidad de conciencia que son pues todas las almas que estamos aquí encarnados por una cuestión también, una relación kármica, por eso estamos encarnados aquí ahora, aunque algunas relaciones puedan ser mucho más estrechas. Por ejemplo, yo y Luis, pues igual tenemos una relación más estrecha kármicamente que yo y otra persona, pues de aquí del chat, que a lo mejor pues nunca nos hemos visto ni nos vamos a ver en persona. Entonces, bueno, eso son las relaciones kármicas. Y la parte de los ángeles, entonces los ángeles son energía. Bueno, esto creo que formaba más parte de una respuesta que ya di en un vídeo anterior, entonces voy a decirlo muy sencillo. Sí, los ángeles son energía. De hecho, la energía son ángeles, mejor dicho así. La energía son ángeles. Y la energía sabemos que se manifiesta en muchos niveles diferentes de vibración, desde los más densos, es decir, la materia física, decimos que es energía densificada. Ok, eso tiene que ver con el reino angélico a niveles mucho más sutiles que pueden conectar con estados pues, muy expansivos o ángeles de un nivel vibratorio muy, muy elevado que tienen unas funciones diferentes. Según Mario Biglino, en la traducción de la Biblia tal como se tiene que leer, ángel es soldado. ¿Cómo se llama? El otro que venía, ¿cuál era? El arcángel, soldado. Inteligencia artificial. Y el querubín, nave de guerra o nave espacial. Ajá, bueno, interesante. Bueno, sí, podríamos decirlo, tiene sentido, podrían ser los soldados, las inteligencias artificiales y lo último que era. La nave. Y las naves de Dios. De hecho, los ángeles son los soldados de Dios porque son el brazo ejecutor de Dios. Dios piensa y los ángeles crean. Y entonces ahí, pues ya viene el universo y toda la movida esta. Todo. Pues, Mario Biglino es el traductor oficial del Vaticano y el Vaticano le pidió que hiciera una traducción literal de la Biblia basándose en la época y a lo que significaba, el significado real, pero que ellos no la iban, vamos a decir, manifestar, pero sí querían saber la respuesta. Y luego, si Mario quería vender el libro, que lo vendiera. Y de hecho lo vendió porque le dio permiso al Vaticano. Y él entonces hace detalladamente un diccionario de todo, bueno, un diccionario más que un diccionario, es una explicación de lo que significa la Biblia literal, viendo año tal, el idioma de esa época decía este significado, pasado 3 años era otro significado, con lo cual no era, ¿no? Entonces se ha pegado un curro y a mí me sorprendió, y hace 1 año y medio creo que salió el libro más o menos, me sorprendió que me dijera ángeles, soldados. Y tú cuando ves una carta de cualquier cosa, ¿cómo se ven a los ángeles? Con espadas. Con las espadas. Y con las armaduras. Y bueno, pues por algo será. Vamos con la siguiente pregunta que nos hacen por aquí. Azucena, buen día. ¿Y cómo se puede saber si se tiene parásitos o egregor? ¿Y qué se puede hacer para limpiar y evitar todos esos bloqueos? Mira, yo te lo digo fácilmente. Pides una con Indica, él te hace terapia y te lo elimina. O hace sus formaciones que también son para aprender a hacer todo esto. ¿Qué quieres decir? Todos tenemos parásitos y estamos conectados a egregores. O sea, hay que entender que cuando hablamos de parásito, vamos a ir un poco más allá. Cuando hablamos, vamos a quitar la connotación negativa de parásito. Un parásito en realidad es una entidad de pensamiento, En la medida que esa entidad de pensamiento es negativa para el ser humano o para un ser humano determinado, vamos a referirnos a esa entidad de pensamiento como parásito. Dicho esto, todos nosotros necesitamos, o sea, constantemente estamos creando entidades de pensamiento durante por lo menos un proceso muy, muy extenso de la evolución. Y simplemente nosotros nos conectamos a egregores, que son entidades de pensamiento masivas, muchas de ellas son tan antiguas como la humanidad o incluso puede que más,
bueno, la humanidad es muy antigua en realidad, ¿no? Pero que simplemente imaginemos que tú, por poner un ejemplo, el miedo, el egregor del miedo, lo estamos viendo cómo se utiliza. ¿Por qué? Porque es uno de los egregores más potentes que hay. ¿Por qué? Porque el miedo se empieza a generar desde los albores de la humanidad, cuando el ser humano desconocía y vivía y no tenía la protección a lo mejor que hemos tenido luego a medida que hemos ido teniendo un desarrollo social y podemos imaginar en una humanidad primitiva los efectos de la naturaleza o el reino animal en la interacción. O sea, es decir, el miedo a lo desconocido es intrínseco, y aquí podríamos entrar en cuestiones que yo desconozco porque es uno de los grandes misterios de dónde proviene el miedo, y podríamos decir muchas cosas, pero partiendo de esa base es algo que a lo largo de los millones y millones y millones de años se ha ido generando. Cada vez que un ser humano siente miedo, genera o carga, podríamos decir, ese depósito de energía psíquica de miedo en el planeta. No solamente los humanos, sino también los animales. Cada vez que... Indica, te puedo decir una cosa. El miedo viene del cerebro reptil y viene de la supervivencia. Para que si tienes miedo no te mates, no pases a través del fuego. O sea, cerebro reptil. Sería un análisis desde un punto de vista ¿cómo se dice? Antropológico, sería un análisis. Luego, desde un punto de vista esotérico, el miedo es anterior al ser humano. Pero bueno, en cualquier caso, hay un egregor. Entonces tú empiezas a generar pensamientos de miedo y esos pensamientos de miedo van quedando por tu aura, y cuando hay algo, podríamos decir, ya sea un colectivo, por ejemplo, una psicosis colectiva o un miedo colectivo, o, por ejemplo, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, empiezan a introducir dentro tuyo una vibración de miedo, eso primero hace que contactes con tus propias entidades de miedo. Estoy hablando de miedo como un ejemplo, serviría para cualquier otro tipo de emoción, y tú te vas a conectar a ese egregor. No solamente te vas a conectar y eso te puede incluso poseer, sino que tú también vas a nutrir ese egregor. Entonces ahí entramos en un tema muy interesante, una vez más, que lleva la mirada hacia uno mismo, hacia ir eliminando, y esto te va a dar ya una parte de la respuesta, ¿qué puedo hacer para evitar todos esos bloqueos? Es tomar conciencia de todas las emociones. He puesto el ejemplo del miedo, pero cualquier otro tipo de emoción negativas que experimentas, y entender que no es algo que simplemente suceda como y ya está, que mientras lo experimentas está y luego ya no está, sino que es algo que se genera, es una energía que está viva y que tú vas a estar o bien alimentando o bien reduciendo. Es decir, o le vas a dar de comer generando y vibrando en esa frecuencia, o la vas a eventualmente a matar de hambre porque no la alimentas. Claro, esto es complicado de hacer si no tenemos en cuenta herramientas como la meditación, o herramientas como, si no quieres hablar de meditación, como lo que es el control de la propia mente y de las emociones. Bueno, en el fondo es meditación. Entonces, esto te lleva a tu propio desarrollo, es decir, a tomar control de tu personalidad para que tu personalidad no genere pensamientos y emociones de forma caótica, y entonces a partir de ese momento, gradualmente, cuando vas entrando en control de tu personalidad, vas siendo capaz de ir eliminando esos parásitos energéticos, esos egregores. Pero voy a ir un paso más allá. Probablemente, si tú entras en control de tu personalidad, pero no tienes una conexión superior, tú vas a utilizar ese control para generar entidades de pensamiento todavía más potentes. Es decir, el camino de la magia negra es el control total de la personalidad y utilizado para fines egoístas. Es decir, los magos negros son muy poderosos porque a nivel de la personalidad son capaces de manejar, de controlar mucha energía mental, de crear entidades de pensamiento muy, muy potentes, y de trabajar también con esos parásitos energéticos y controlarlos para el propio beneficio de su propia persona o de su propio grupo. Cuando uno contacta con el alma, es decir, el camino del mago blanco, implica que el alma empieza a controlar la personalidad. Y entonces realmente en ese punto, cuando empieza a haber contacto con el alma, es cuando la propia energía del alma va a empezar a transmutar y a disolver todos los parásitos energéticos. En la medida que tu aura se va limpiando de eso, no eres afectado o no eres atrapado por esos egregores. Entonces, se podría abordar de muchas maneras. Yo lo he planteado desde una perspectiva del crecimiento, del desarrollo personal y espiritual interno,
y Luis lo ha planteado desde una perspectiva más terapéutica de que tienes un problema o estás en una situación complicada y acudes a una persona a que te ayude a eliminar estos bloqueos o estos parásitos. Podemos entrar más para allá si quieres, pero otro día que vamos mal de tiempo. Antes de cerrar, deciros que define y conecta tu propósito de vida, aprende a canalizar la información del alma con Indica Dramé. Taller online en directo, lunes 7 de junio, de 6 de la tarde a 10 de la noche, hora de España, matinal en toda América. Y como ya queda pocos minutos, pues deciros que aquí tenéis un botón de WhatsApp por si la página web no funciona, no carga, tenéis algún problema, le decís a Iván, le ponéis una nota de audio o de voz y le habláis y le comentáis. En el enlace de compra, si le dais a cerrar, tenéis 3 opciones de pago. Las 2 primeras son tarjetas de crédito, la tercera es PayPal y la otra es un giro. Recordad que la cuarta opción en la mayoría de países no funciona, solamente en Europa o creo que en Estados Unidos. Lo digo para el resto de América, lo tengáis en cuenta que la cuarta opción no es la que os recomiendo. Y define y conecta tu propósito de vida, aprende a canalizar la información del alma. Aquí tenéis un poco el texto de lo que hay para el que quiera un poco saber un poquito más. Ya que tengo el Indica, en un minuto, Indica, ¿qué vamos a trabajar aquí? Pues nada, vamos a hacer ejercicios prácticos de meditación y de contacto con el alma para empezar a canalizar pues, esas claves que están conectadas con nuestra misión y con nuestra esencia y vamos a aprender sobre todo también a plasmar eso, a crear un plan. Es decir, cuando nosotros hablamos de conectar con el alma, y con esto acabo muy breve, nosotros necesitamos contactar, vamos a decir, con nuestro corazón. Nuestro corazón nos permite conectar con el alma. Pero luego, para traducir los mensajes del alma, necesitamos conectar con nuestra mente. Digamos que el corazón es como la brújula, es aquello que nos marca la dirección, el camino, y la mente es el mapa. Es lo que nos permite, una vez que tenemos clara hacia dónde señala la brújula, el mapa nos permite saber cómo movernos por ahí. Digamos que no quedarnos ahí parados en el primer bloqueo, en el primer obstáculo. Entonces necesitamos utilizar estas 2 cosas y es en eso en lo que vamos a profundizar. Dicho de otra manera, me vas a entrenar a la gente a que sean psíquicos y aprendan a hacer cosas fuera de lo normal. Y a que aprendan a desarrollar su propio plan y entonces que puedan ser independientes y empoderarse porque tengan claro cuál es aquello que sintonizan y además sean capaces de traducirlo en pensamientos concretos y en acciones muy concretas para realmente empezar a transformar o a vivir tu dharma o a vivir tu misión de vida o de alma, sea el punto en el que estés, desde donde partas. Ahí está. Pues la semana que viene volveremos con preguntas y respuestas con Indica, que veo que es la plataforma ideal para eso. Sí. Me encanta. Y nada. ¿Cuánto tiempo es sin descubrirlo? A mí también me gusta. Yo siempre hago programas de preguntas y respuestas. Me gustan más que... Bueno, no, para empezar no tengo tiempo de prepararme programas, pero aún así me gusta más que la gente pregunte y yo ya le digo lo que... Claro, es muy divertido. Para mí es fantástico. O sea, que esto vamos a estirar el chicle al máximo, Luis. Ahí. Bueno, pues con Indica lo tendremos la semana que viene. Muchas gracias, Indica. Y a través de él podéis hacer pues sus terapias, sus formaciones, entrar en la descripción del vídeo, en la pestaña de ver más, en la cajita de información, tenéis los datos de Indica, podéis entrar a su página web, se hacen talleres, se hace también formación online, presencial, ¿cómo se dice? Sanación energética, o sea, es decir, os podéis apuntar a que os hagan terapia y más cosas, entrar y lo descubrís. Y en Aulas Pandora pues tenemos una serie, ya sabéis, de formaciones online, talleres online que podéis hacer durante todo el año con Indica también. Hasta luego, niño. Hasta luego a todos. Chao. Ahí está. Bueno, voy a poner ya la carátula del siguiente ponente.